¿Uno de los clientes está en silla de ruedas? No puede ser, ya tenemos el diseño hecho. Bienvenido a mi canal. En esta ocasión estamos realizando un diseño de isla para cocina integral pequeña. El problema es que aún no conocemos a los clientes y por esta razón hay que basarnos en las medidas más comunes utilizadas en mi país, en las medidas estándar para isla de cocina. Y aquí vemos las medidas del primer pasillo, 90 centímetros para que una persona pueda pasar cómodamente. En ambos pasillos es la distancia de 90. Este es el primer módulo y que nos va a servir para sostener las cosas que sacamos del refrigerador, prepararlas para lavar. Y en este módulo de aquí vamos a poner el fregadero para lavar todas las verduras y aquí tal vez vamos a picar las verduras para prepararlas para cocinar. En esta parte de aquí pondremos una pequeña barra para desayunar y unos taburetes o banquitos. Ahora ya sabemos dónde irán las tuberías de desagüe y toma de agua. Una vez que hemos resuelto el problema del flujo de trabajo en nuestra isla, ahora el siguiente problema, investigar las medidas estándar de la isla de cocina. Y aquí vemos que la base solamente tiene 40 centímetros de profundidad y arriba los gabinetes de 60 centímetros. De esta forma creamos el rodapié. La altura de la base es de 15 centímetros y es la misma altura que las bases que están en la parte de atrás. Hemos instalado los gabinetes de la isla y aquí están las conexiones. Vemos que la profundidad de los gabinetes es de 58 centímetros más las puertas y la altura del gabinete es de 73. El grosor de la barra de la isla es de 2 centímetros. Es muy importante que estas tres zonas de trabajo, la cubierta auxiliar y la barra queden a la misma altura para que sea muy cómodo trabajar y evitarnos dolores de espalda. Si te fijas, aquí se ven las uniones de los módulos que son gabinetes y no me gustan, así es que voy a poner únicamente una cara que hace la función de vista para que se vea muy bien. Chulada de cocina. Y mira esta barra para desayunar que tiene mayor altura que la cubierta para que quede muy cómoda a la hora de utilizar los banquitos. Aquí vemos que esta mide 110 centímetros de altura, pero tú la puedes hacer máximo de 120 centímetros y mínimo de 90 centímetros. La profundidad de la barra es de 40 centímetros. Ahorita vamos a ver un poco más al respecto. Un espacio de 30 centímetros libres entre el taburete y la barra. Asimismo, 30 centímetros de profundidad para poder meter las rodillas, como se muestra en esta imagen. Lo que mide una persona en el ancho de sus hombros es lo que ocupa de espacio en la barra, pero mínimo hay que dejar 60 centímetros de espacio. Y aquí tenemos una vista de planta en donde dice que una persona sentada en la mesa ocupa 20 centímetros para poner sus manos. Para ocupar un plato en la barra de cocina ocupamos 40 centímetros. Ya si deseamos un área compartida en donde podemos poner salero, salsa, servilletas, etc., ocupamos 60 centímetros. Y mira qué interesante, una persona que está sentada en la barra ocupa 40 centímetros de espacio con todo y la silla. Ahora te pido de la manera más atenta que nos regales un like. Con eso nos ayudas bastante. No sabes cuánto nos ayudas con un like. Bueno, ¿cómo? ¿Uno de los clientes está en silla de ruedas? No puede ser, ya tenemos el diseño hecho. No, habría que cambiar todo. Y ya no hay tiempo. A ver, vamos a investigar con calma. Primero aquí tenemos a una persona sentada. Todo esto es la barra.
Es un pasillo pequeño y queda muy poco espacio para pasar por la parte de atrás de la persona sentada. En esta otra imagen tenemos de la misma manera la barra en esta parte de aquí y el pasillo mide 91 centímetros, lo cual le da espacio a una persona para pasar por detrás de la persona sentada, pero pasa de lado. Es un poco incómodo. Te señalo nuevamente la barra de color rojo y este pasillo mide 111 centímetros, con lo cual se puede ver claramente que una persona puede pasar caminando por detrás de la persona que se encuentra sentada. Así nadie se molesta. Para que una persona en silla de ruedas pase con facilidad en el pasillo que se encuentra a un lado de la barra, se ocupan 150 centímetros. Por fin hemos encontrado la información que buscamos y con esto damos solución al problema. Ahora que estamos seguros de absolutamente todas las medidas de nuestra isla de cocina, aquí está nuestro cliente para revisar los detalles finales. En realidad se encuentra muy contento, nos ha manifestado que está muy agradecido, pero por otra parte también ya está cansado, es hora de irse a dormir. Se me ocurre la idea de diseñar una cocina para una persona en silla de ruedas. Es decir, que tenga muy accesible el fregadero, la zona para cocinar, fácilmente utilizable por una persona que se encuentre en silla de ruedas. Próximamente este video. Si tú eres un experto en el tema de cocinas integrales, te pido que nos ayudes a resolver las dudas de las personas que van a invertir en su cocina por primera vez. Apóyame con un like, eso es mucha ayuda para nosotros. Y no olvides que estoy contigo en vivo, en el chat en vivo durante todas las premiere de mis videos. Hasta la vista, baby.